¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo? Hoy estoy pensando en un pasaje de las Sagradas Escrituras que realmente me apasiona. A mí hay muchos pasajes en la Biblia que me apasionan, pero este me apasiona de una manera particular. Se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al versículo 11. Filipenses 2, 5 al 11. Dice así: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué tremendo este pasaje! ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo en esta parte de las Sagradas Escrituras nos está invitando a que experimentemos el sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús siendo en forma de Dios, es decir, siendo en esencia Dios mismo, con los mismos atributos, con la misma capacidad, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús podría haber dicho: soy Dios y tengo el derecho a aferrarme a mi condición divina. Sin embargo, Él no lo hizo. No lo hizo. No lo hizo. Jesús se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjate que no dice hecho igual a los hombres, sino semejante a los hombres, porque nosotros los hombres somos pecadores, pero Jesús nunca pecó, nunca engañó, nunca tuvo un mal pensamiento. Jesús es santo. Así que Él se despojó a sí mismo, es decir, Él se vació, se anonadó, como el que se quita una capa y la deja a un lado. Siendo en forma de Dios, siendo en esencia Dios mismo, Jesucristo, teniendo los mismos atributos de Dios, la misma capacidad de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó. Él dejó de lado el derecho de ser Dios. Sin perder la condición de Dios, Él se despojó. Dejó a un lado sus derechos para hacerse hombre. ¡Qué tremendo! ¿Y qué hizo? Tomó la forma de siervo. Se desprendió de su forma para optar por otra forma. Dejó una forma para optar por otra forma. Hizo un cambio de forma. Y este cambio de forma fue un cambio enorme. Fue un cambio muy grande. Yo te pregunto, ¿nosotros cambiaríamos de una forma por otra forma? ¿Vos cambiarías una forma por otra forma? Siendo humano, ¿vos cambiarías por ser un ser inferior a vos? Por ejemplo, ¿vos cambiarías para transformarte en un mosquito? ¿Cambiarías para transformarte en una araña? ¿En una rana? La verdad que no. A nadie se le ocurriría semejante cosa. Aún pudiéndolo hacer, nadie cambiaría y se transformaría en un ser inferior. Sin embargo, Jesucristo lo hizo. Salvando la distancia de pretender cambiar a ser un mosquito, una mosca, una araña, un insecto, Jesús, siendo Dios, decidió hacerse hombre, encarnarse.
Y esto es tremendo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Lo hizo por nosotros. Lo hizo para nuestro bien. Hacía falta alguien que mediara entre Dios y el hombre. Hacía falta alguien que se ponga en el medio, que sea santo, que sea sin mancha. Y además de ser santo y sin mancha, que sea divino. Entonces Jesús se encarnó. Hacía falta un mediador que tenga ambas naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Hacía falta que alguien que sea totalmente Dios y totalmente hombre pensara en nosotros, se encarne y nos pueda poner en contacto con Dios Padre. En Jesucristo encontramos esas dos naturalezas, totalmente Dios y totalmente hombre. Por eso dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vuelvo a repetir el texto, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es nuestro Dios, Él es nuestro mediador, Él es nuestro sacerdote, Él es el que nos lleva al Padre, Él es quien nos muestra quién es el Padre. Y sigue diciendo el texto que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin perder la condición de Dios, se hizo hombre. De hombre se hizo siervo. Y siendo siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Dios el Padre ante semejante magnitud de entrega de su Hijo? Dice el texto que Dios Padre hizo dos cosas. En primer lugar, lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué es lo sumo? Lo sumo es la suma de todas las sumas. Lo sumo es el lugar más alto. Lo sumo es lo supremo. Lo sumo es lo máximo. Dios lo levantó al lugar más alto. Y la otra cosa que dice es que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué le dio ese nombre? ¿Con qué fin se lo dio? Dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios Padre le dio a su Hijo Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que nosotros hagamos dos cosas. Número 1, nos arrodillemos ante Él. Y número 2, creamos y digamos de corazón con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y lo vivamos. Permitamos que el Señor realmente gobierne nuestra vida. Jesucristo es tan humilde que es Señor para gloria de Dios el Padre. Él buscó siempre la gloria del Padre. Dios quiere que nos humillemos delante de su presencia. Dios quiere que depongamos toda altivez, todo orgullo y reconozcamos a Jesucristo como Señor y que permitamos que Él venga a entronarse en nuestra vida. ¿Querés hacerlo? ¿Querés hacerlo? Decíselo con tus labios. Él te está escuchando. Entregale tu vida a Jesucristo. Y comunícate con nosotros. Y déjanos tus comentarios. Dios te bendice.
Nos vemos en el próximo video. Chao.